A continuación es Juan Carlos Segura Ruiz, portavoz de la Asamblea de Vecinos de Lorca afectados por los terremotos, quien nos va a hablar de entereza. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias al Ayuntamiento de Lorca y enhorabuena por la iniciativa de esta primera jornada Lorca Resiliente. También a los organizadores, a Paco, que se ha implicado mucho en el evento. Y bueno, y a todos, estoy viendo, solamente he podido asistir a algunas ponencias y veo la altura de los ponentes y la verdad es que está quedando magnífica la presentación y la jornada. Bueno, pues dicho lo cual, también gracias a mis compañeros de la Asamblea que esta tarde nos acompañan también en gran número. Yo voy a tratar en estos siguientes 15 minutos, voy a intentar ajustarme también a los tiempos que marca Jorge para transmitir el sentir del ciudadano, el sentir del afectado y todas las vivencias que hemos tenido a lo largo de estos años. Bueno, seguramente muchos de mis compañeros ya han comentado pues, la situación que provocaron los terremotos con víctimas mortales, cientos de heridos de distinta consideración, algunos de ellos incluso incapacitados, miles de viviendas afectadas, algunas demolidas, miles de familias desplazadas de sus hogares, de los centros educativos, sanitarios y numerosos daños de incalculable valor en el patrimonio histórico y cultural de la ciudad. El 80% de los edificios fueron afectados. Permítanme a continuación que recite literalmente unas palabras que compuso mi compañero José Alberto Lario de la Asamblea y que perfectamente definen la situación que vivieron o que sentían los afectados en aquellas primeras horas. Esos primeros días los ciudadanos deambulaban de un sitio para otro, con la mirada perdida, agazapados en torno al portal de su edificio. Durante semanas se sucedían las demoliciones de cientos de edificios y casas, que dejaban a las personas que allí moraban sin su posesión material más valiosa. Todo ese círculo de amor, entregas, tranquilidad, dificultades, besos y comidas compartidas en torno a una mesa se convirtieron en un amasijo de acero y hormigón mezclado con una madeja de ropas y enseres que veíamos desvanecerse bajo una inmensa nube de polvo que aún hoy nos acompaña día tras día. Y tras los escombros, la certeza de que nada te queda. Solo la promesa de los políticos que afirmaban que todo sería atendido, todas las necesidades satisfechas. Y a partir de esos momentos empezó la más dura de las batallas, el más difícil de los retos, la reconstrucción. Y para llevar a cabo esa reconstrucción, ¿qué situación nos encontramos los vecinos? Pues nos encontramos con un marco jurídico inadecuado, con unos recursos económicos limitados y en muchas ocasiones, para muchos de los vecinos, incluso sin recursos económicos. Y también en unas dificultades propias con unas dificultades propias del proceso. ¿Y qué ha sido clave para poder salvar estos escollos? Pues han resultado clave una organización vecinal extraordinaria y una acción social reivindicativa, comprometida y responsable. En cuanto al marco jurídico, pues ya han comentado nuestros compañeros algo al respecto. Pero bueno, destacar tres leyes fundamentales. Una de ellas, la Ley de Propiedad Horizontal, que ha comentado nuestro compañero Iván. Bueno, pues esa ley nos obliga a reconstruir de forma unánime las comunidades. Pero es que ocurre que no todos los vecinos dentro de la comunidad partimos desde el mismo lugar de inicio. Es decir, hay situaciones anteriores para colocar a determinados vecinos en una posición de salida para que todos avancemos en la misma dirección. La Ley General de Subvenciones, una ley excesivamente garantista, unos procesos burocráticos tremendamente tediosos y muy poco ágiles. Y por último, lo que se refería también mi compañero que ha hablado antes de los seguros, Juan David, la ley de medidas extraordinarias, las leyes que aplicaron a los reales decretos. ¿Cómo es posible que se aplique una ley de leyes extraordinarias, o sea, de medidas urgentes extraordinarias para Lorca, y resulta que deja vecinos excluidos
por ejemplo, segunda residencia, usufructuarios, cesionarios en precario. Esos vecinos quedaron excluidos de las ayudas. ¿Cómo vamos a reconstruir nuestros edificios si tenemos que reconstruirlos de forma unánime y dentro de las comunidades de propietarios quedan esos vecinos excluidos? Bueno, pues estas leyes que aplicaron en su día pueden ser válidas para situaciones de normalidad, pero en ningún caso para una situación excepcional como la que provocó el terremoto. Pero si es así, ¿por qué no se han cambiado a día de hoy esas leyes? ¿Por qué todavía seguimos bajo el mismo marco jurídico? Pero es más, si eso es así, ahora mismo ocurre otra desgracia en cualquier parte de España y estamos bajo el mismo marco jurídico, nos vamos a tropezar con las mismas circunstancias. Estamos en el punto cero en este caso. Y respecto a los seguros, Juan David, coincido plenamente contigo en algunas cuestiones de las que has planteado. Vamos a ver, de estos vecinos, si un vecino no tiene seguro o tiene un infraseguro y no tiene derecho a la ayuda pública porque es una segunda residencia, un usufructuario, un cesionario en precario, etcétera, ¿qué hace ese vecino dentro de las comunidades de propietarios? No tiene amparo ninguno. Ese vecino tiene un problema, pero es que el problema se lo traslada a las comunidades de propietarios. Pero es que han pasado 3 años y medio y después de 3 reales decretos, etcétera, no hemos sido capaces de poner remedio a esas circunstancias. Seguimos en las mismas. Estamos esperando como agua de mayo la convocatoria de ayudas del Plan Estatal de Vivienda a ver si da cobertura a estos vecinos. Vamos a tener muy difícil el poder equilibrar los presupuestos del edificio para poder reconstruirlo. Hemos empezado, le hemos echado valor y coraje, pero a ver al final quién va a pagar todas estas carencias. Luego, los recursos disponibles que hemos dicho para la reconstrucción. Para los vecinos que tengan suficiente, enhorabuena, magistral, perfecto, fenomenal. Pero hay muchos vecinos que no tienen esos recursos. Bueno, pues esos recursos teníamos que reparar 22.000 viviendas y teníamos que reconstruir 1.250 viviendas. Pues a través de las indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros, que yo discrepo de que sean del Estado, puesto que provienen, y corrígeme, Juan David, provienen de las pólizas de los seguros privativos de los inmuebles que tenemos asegurados los vecinos y gestiona el Consorcio de Compensación. Pues 500 millones de euros y por la ayuda pública escasamente 75 millones de euros. Es decir, para hacer esa reconstrucción tenemos al 80% recursos propios y al 20% proveniente de la ayuda pública. Si entramos en el detalle de la ayuda pública, presentamos 16.000 expedientes de ayuda, de los cuales más de un 60% han sido denegados. La Comisión Mixta, que es el órgano regulatorio de estas ayudas, hizo una previsión de 330 millones de euros y escasamente al 99% de la resolución de las ayudas escasamente han indemnizado con 75 millones de euros. Pero vamos a dejar esto aparte. Es que nos da igual, vamos a dejar aparte. Lo más indignante de todo esto de las ayudas es, el aspecto más negativo es el continuo retraso en el pago de las ayudas. Señor, pero vamos a ver, si tenemos dispuestos ya 115 millones de euros de un crédito IDCO para la Administración regional, si la Administración General del Estado no tiene problema, ¿dónde está el problema para que falten 6 millones de euros en alquileres todavía pendientes de pago? Que esos son gastos en los que están incurriendo los vecinos. Y vecinos que, como ya he dicho, el que a día de hoy lo tenga todo resuelto, fenomenal, genial. Pero hay muchas economías domésticas que lo están pasando muy mal y están ahogados ya, están asfixiados. Y no hay derecho a que unas administraciones a día de hoy no se comprometan a pagar eso de forma inmediata. Y bueno, y lo más importante en este caso es exigir en la propia ley que exista un calendario de pago de esas ayudas. Y un compañero mío, un genial artista que tenemos aquí en Lorca, un compañero de la Asamblea, trataba de escenificar toda esta cuestión de las ayudas. Iván Molina se llama, diciendo que y pasaron de montañas de escombros a torres de papel. Y así ha sido. Más papeles, presenten esto, que no cumplen, que ahora presenten lo otro, y así nos han ido toreando. Hasta incluso el día 8 de mayo de este último año, de 2014, antes del tercer aniversario de los terremotos, hubo una revuelta importantísima en el ayuntamiento porque se echaron para atrás un montón de solicitudes precisamente argumentando porque todavía faltaban más papeles. Y entonces, pues en ese momento ya no podían más la sociedad. Había vecinos que solamente, después de 3 años, solamente habían cobrado 4 meses de ayudas al alquiler. ¿Cómo van a soportar el resto? ¿Cómo van a soportar 30 meses
de pago de alquileres, a 400 o 500 euros. Es muchísimo dinero para una economía doméstica tal y como está actualmente. Y las dificultades del proceso. El marco jurídico, como hemos comentado, el capítulo de recursos y las dificultades en el proceso. Bueno, pues como hemos dicho, las normativas que aplican al proceso, las indemnizaciones muy precarias, la demora en el pago y la calificación, en la calificación de los inmuebles y las indemnizaciones precarias con el consorcio, los PERIs y otra serie de casuísticas sociales, como por ejemplo, es que hasta allí casi que no leo, pero bueno. Sí, la desactualización de las pólizas de seguros, personas muy ancianas, vecinos jubilados o en situación de desempleo, inmuebles propiedad de entidades financieras, inmuebles herencia, inmuebles propiedad de los vecinos con hipotecas cedidas a los bancos, inmuebles de titularidad desconocida, vecinos sin recursos económicos, desconocimiento por parte de los afectados de las leyes y normativas que rigen el proceso de la reconstrucción. Bueno, pues a todas estas casuísticas es a lo que desde la Administración y cargos muy elevados, nuestro presidente regional llegó a decir en su momento que era por falta de acuerdo entre los vecinos. Señores, esas son las casuísticas que hemos pasado y son las que hemos tenido que vencer para poner en pie nuestros edificios. Lo más fácil hubiera sido seguir otro camino seguramente, pero nos hemos empeñado en levantar nuestros edificios y los vamos a levantar. Bueno, pues estos son lo que mal han llamado falta de acuerdo entre vecinos. Todo esto había que solventarlo para ponernos en el nivel cero. Es decir, todo avanzar para ponernos en la situación de partida que hemos comentado antes. ¿Por qué hablamos de una organización vecinal extraordinaria? Porque había que superar las múltiples dificultades que hemos comentado anteriormente. Porque éramos ignorantes del proceso de reconstrucción, como hemos comentado antes. Nosotros no teníamos ni idea de lo que es una promoción de viviendas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues a las múltiples dificultades, a la ignorancia, también hay que sumar que en aquellos momentos hubo empresas que estaban bien posicionadas y hablaron con determinados vecinos, sobre todo presidentes de escalera, etcétera, los persuadieron, etcétera, etcétera. Y esto ha condicionado, y actualmente tenemos un barrio entero en esa situación precisamente por esta cuestión, por esta causística. Bueno, por tanto, era necesario en ese momento estar unidos, pero todos sin exclusiones, actuar con el máximo consenso posible, no llegar a acuerdos ni compromisos de forma individual ni en nombre de nadie, ni precipitarnos en la toma de decisiones. Y, por último, apostar por la contratación y asesoramiento de servicios especializados, jurídicos, financieros y técnicos. Eso era muy importante para llevar a cabo el proceso de reconstrucción. Esta es una de las lecciones aprendidas. Hemos comentado las situaciones injustas que provocó el terremoto, como la retención y la demora en el pago de las ayudas, las escasas indemnizaciones del consorcio, el intento de apropiación del dinero de los damnificados por parte de ciertas entidades financieras, la exclusión de vecinos en el reconocimiento de ayudas, la demora en la reconstrucción de ciertos servicios públicos. Bueno, pues la movilización social ha denunciado y reivindicado cada una de estas actuaciones y ha resultado ser clave en el desbloqueo de una gran parte de esas situaciones. Hemos tratado que esta acción social, que esta reivindicación social fuera integradora. Hemos ido casa por casa, vecino por vecino, calle por calle, edificio por edificio, plaza por plaza, barrio por barrio, agentes sociales, políticos, medios de comunicación y la sociedad en general. A todos ellos le hemos preguntado qué deficiencias, qué estaban observando en el proceso de reconstrucción de sus viviendas, qué dificultades tenían. Lo hemos recogido en un decálogo y se lo hemos presentado a nuestra Administración más cercana. Nos hemos reunido en asambleas, hemos llevado un seguimiento a los compromisos políticos y al cumplimiento de ese decálogo. Hemos iniciado movilizaciones y protestas. Hemos llevado a cabo un seguimiento de la acción política y, por supuesto, también nos hemos reunido con los principales agentes políticos, con las primeras figuras políticas de este país. Hemos ido al Congreso de los Diputados y nos hemos entrevistado con los diputados de los principales partidos políticos de la Cámara. Hemos hablado con el defensor del pueblo de la región de Murcia y del Estado español. Hemos hablado con la comisionada, nos hemos reunido con el presidente regional,
Nos hemos reunido con la comisionada del Gobierno para los asuntos del terremoto, para la recuperación de Lorca, y nos hemos reunido con el alcalde en varias ocasiones. Y a todo ello hemos ido con argumentos, hemos ido con documentos y hemos ido siempre tratando de transmitir cuáles son las deficiencias, cuáles son las carencias que teníamos la sociedad civil para que la clase política pusiera los medios necesarios para que nos ayudaran en el proceso de recuperación de nuestras viviendas. Como ejemplo, bueno, pues es importantísima, nosotros le damos muchísimo valor a esta, y es también una lección aprendida, a esta movilización social. Lo más importante, lo más cómodo es quedarse uno en su casa y esperar a que te resuelvan los problemas, pero no, hay que moverse y hay que saber transmitir cuál es la situación real, puesto que para las administraciones lo más importante, y también para transmitir a la sociedad, es que todo ha llegado a la normalidad. No, señor. La situación todavía no se ha normalizado, no anteriormente, sino ahora tampoco está normalizada. Solamente un 15% de los vecinos ha podido recuperar actualmente, ha vuelto a su casa. Solamente un 15% y llevamos transcurridos 3 años y medio. Con lo cual la situación de normalidad todavía está lejos de recuperarla. Y ojalá, y con el esfuerzo de todos, administraciones, partidos políticos, todo el mundo, vecinos, etcétera, podamos hacerlo así. Tenemos que estar ahí día tras día sin desfallecer. Es necesario esa voz social de denuncia y de protesta. Y tengamos en cuenta una cosa, en el momento que esa acción social desaparezca, estamos perdidos. Estamos perdidos porque quedamos en manos de las administraciones. Y que sepáis una cosa, la administración siempre utiliza el tiempo como factor diluyente de nuestros problemas. Ahí apenas había transcurrido 6 meses, a malas penas habían transcurrido 6 meses, era por el mes de octubre, y ya veíamos que las cosas no funcionaban, no fluían como era adecuado. Y estábamos ahí todos los lorquinos, más de 10.000 personas. No había habido una acción social, una movilización social en Lorca como esa. No había tenido parangón. Vuelvo a repetir, todos los lorquinos, incluidos agentes sociales, partidos políticos de todos los colores, todo el mundo estábamos ahí. Y veíamos que no fluía con normalidad el asunto del terremoto y íbamos bajo el lema de no a la ineficacia política. Bueno, aquí la gente se expresaba, no queríamos más promesas, queremos futuro, etcétera. Aquí no había transcurrido todo un año y en la primavera de 2012 fuimos a Murcia a protestar contra la Asamblea Regional, puesto que el comisionado del Gobierno vino a Lorca y dijo que no creía conveniente que las ayudas quedaran embalsadas en la Administración regional, por estas cuestiones que estábamos comentando, porque no podían aportar su dinero para poder cubrir como tenía arreglado la comisión mixta el pago a los damnificados. Con lo cual, pues fuimos allí a decirle que aquella situación la desatascaran, y era por el mes de abril de 2012. Posteriormente, en el mes de julio, tuvimos una reunión con el presidente regional. Y casualidad o causalidad de la vida, en agosto, corríjame aquí alguna persona que conoce muy bien el asunto, en agosto de 2012 pagaron la mayor cantidad de dinero que se ha pagado aquí en Lorca hasta la fecha de una atacada, cerca de 19 millones de euros en ayudas, que eran precisamente los 9,8 que estaban estancados en la Administración regional y que eran del Estado, más los 9,8 que aportó el Estado. Y eso vino muy bien a los bolsillos de los damnificados. Nuestras principales reivindicaciones a día de hoy siguen siendo el pago ingente de las ayudas, sobre todo de las de alquiler, la convocatoria de ayudas del Plan Estatal de Vivienda, que se resuelvan de una vez por todas los conflictos de los edificios en ruina y con el Consorcio de Compensación de Seguros, que haya una solución consensuada con los vecinos de Alfonso X y de los barrios de Alfonso X y de San Fernando, que todo el presupuesto íntegramente, los 185 millones de euros de la Administración regional provenientes del Banco Europeo de Inversiones se gasten íntegramente en mejoras para la ciudad, que el Plan Lorca se cumpla íntegramente también, que se reconstruya ya el Instituto Roginés y el Centro Sanitario Lorca Centro y que nuestra administración local sea también algo más reivindicativa de lo que es. Y por último, para concluir, Jorge, y discúlpame, solamente queda un minuto, estas dos viñetas aquí vienen a significar
que si estamos unidos, si somos solidarios y si participamos de forma conjunta, somos capaces de levantar nuestra ciudad, de levantar Lorca. Estamos hablando toda la tarde en términos de resiliencia, como la capacidad de las personas de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas. El título que lleva nuestra ponencia es entereza, que es la cualidad de la persona que afronta un problema o dificultad con serenidad y fortaleza. El diccionario de la Real Academia Española, en su tercera acepción, lo define como fortaleza, constancia y firmeza de ánimo. Y tanto resiliencia como entereza es lo que han demostrado el pueblo lorquino en todo este proceso, en todos estos años. Muy buenas noches, muchas gracias por la atención prestada y que tengan una feliz estancia en el pueblo de Lorca. Gracias.